Hola, buenos días, buenas tardes, donde quieran que nos estén escuchando. Bueno, hoy en un día muy especial, sobre todo para todas las personas católicas, cristianas, un día de recogimiento y bueno, para nosotras también es un día muy especial. Hola Marisa, buen día, buenas tardes. Hola, porque Cari. tenemos gente muy querida lejos. Claro, gente de todos lados, así que bueno, bienvenidos a todos a este programa. Bueno, hoy es un programa muy especial. Súper especial, porque bueno, tenemos un invitado Wow. de lujo, que bueno, ya lo deben haber visto en todas las promociones que hemos hecho, que es el queridísimo y muy admirado doctor Sabán, que bueno, te dejo a vos para que lo presentes, porque quién mejor que vos. Y sí, claro. Bueno, Mario, buenos días, bienvenido a la radio. Buenos Para días. nosotras un placer tenerte hoy acá, en este programa tan especial. Así que bueno, seas muy bienvenido. Bueno, gracias por la invitación a las dos y para mí un honor, un placer estar aquí y vamos a ver si podemos llegar a encontrar algunas cuestiones secretas o ocultas de la historia de los inicios del cristianismo. Qué bueno, a mí me encanta. Hoy creo que es un programa, como vos decís, diferente, especial por la fecha, que es un momento, como decías, de recogimiento, y además todas aquellas personas que también tenemos la espiritualidad de una manera tan activa, y en nuestro caso, que tenemos a María Magdalena como esta figura tan importante y tan hermosa. Nuestra bien amada. Nuestra bien amada, exactamente. Así que bueno, antes de empezar el programa, si les parece bien y si me lo permiten, Por supuesto. yo quiero mandar un beso muy especial a alguien que nos está escuchando desde Escocia. Ay, el corazón me vibra. Claro, porque además es tu tierra, la tierra de tus ancestros. Exactamente. Así que bueno, quiero mandar un beso enorme a Alan, mi hijo, que lo amo con toda mi alma, que está empezando su nueva vida allí. Y mañana es su cumpleaños. Eso, mañana es su cumpleaños, así que bueno, por adelantado, lo saludamos a Alan. Hijo, te amo con toda mi alma, gracias por estar ahí del otro lado, y no me quiero emocionar porque si no voy a llorar. Bueno. Con Pero lo yo cual, estoy acá para rescatarte. Muy bien, como rescátame. siempre. Bueno, nada, también queríamos en este día, como hemos dicho, tan relevante para las creencias de muchísimos millones de personas, pero bueno, nosotros no podemos hacer las cosas así como así, No. por eso, bueno, que esté Mario acá es muy especial, pero también queremos seguir corriendo velos, ¿no? Exacto. Porque hay mucha, si bien es la historia más contada, ¿no? Que la hemos visto de mil maneras contada, sigue habiendo cosas como ocultas o desconocidas, y por eso, bueno, me encantaría hacer la primera pregunta porque vamos a hablar hoy sobre la crucifixión y resurrección, pero a mí me gustaría saber un poquito antes lo del tema de la última cena, dónde fue y todo esto. Perfecto, mira, el tema es el siguiente, bueno, todo el mundo sabe que Jesús era judío, Rabbi Yoshua de Nazaret, ¿no? Como se llamaba habitualmente por sus seguidores, e indudablemente lo que iba a ser es Pesaj, la Pascua hebrea. Es importante destacar algo que quizás poca gente sabe, inclusive dentro del mundo judío, porque cuando se habla del Año Nuevo, se habla siempre de Rosh Hashanah, que cae en general en el mes de septiembre. Pero antiguamente, esto en realidad fue un poco una modificación de los rabinos. Antiguamente el Año Nuevo empezaba el 1 de Nisan, 14 días antes de la Pascua. Quiere decir que estamos en realidad viviendo el primer mes del Año Nuevo, desde el punto de vista de la más antigua tradición de Israel. Quiere decir que la Pascua inauguraba el año. No es como el Año Nuevo judío, que es en septiembre actualmente, pero que en realidad, fíjate que en el texto de la Torá dice que es el séptimo mes, el Año Nuevo que se festeja luego, que lo festejamos hoy, ¿no? Entonces, la Semana Santa, para llamarla de alguna manera, en el mundo judío, la Pascua hebrea, que recordaba la salida de Egipto, recuerda dos fases simbólicas claves. Una fase es la fase de la esclavitud en Egipto, que podríamos llamar en cierto modo, y los padres de la Iglesia lo reiteraron varias veces, una especie de vía crucis, si se quiere, de todo el pueblo judío, y luego la resurrección es el pasaje del Mar Rojo, ¿no? Entonces, claro, tenemos ahí una simbología, que ya te digo, los padres de la Iglesia, Orígenes y otros, hacían una analogía
entre la salida del pueblo de Israel como una especie de la esclavitud hacia la resurrección nacional, que claro, en el tema de Jesús lo que se hizo indudablemente es darle la importancia a él y a su simbología, ¿no? Y a esta cena. Pero todos los elementos de la cena, empezando por donde se realizó la cena, porque donde se realizó la cena también es muy importante, dado que es la casa de la familia de Marcos, de San Marcos, que poca gente también sabe cuál es el nombre hebreo. El nombre hebreo de Marcos es Mordejai. Este es el nombre original de Marcos. Entonces, claro, Marcos no sabía que era San Marcos, porque todavía no había santoral, y tampoco Marcos sabía que era Marcos, pobre. Era Mordejai, el nombre hebreo. Esto es una sorpresa, porque habitualmente no se habla. Bueno, todos sabemos dónde ocurrió la última cena, y se refieren un montón de datos, pero habitualmente no es conocido, y no se sabe que en realidad era la casa de Marcos, y que Marcos era un nene chiquito cuando ocurrió la última cena y después todo lo que pasó. Claro, así que me parece que es algo... No, y además también algo muy importante, que Mordejai, el que nosotros conocemos como San Marcos, sí, en realidad provenía de una familia sacerdotal, y también ahí hay que sacar de alguna manera para la gente esta idea de que siempre Yeshua, lo que conocemos habitualmente como Jesús, andaba siempre con los pobres, esta idea franciscana que en realidad la habrán creado los franciscanos en la Edad Media, porque en realidad fíjate lo curioso, ¿no? Él realiza ese Seder de Pesaj, la última cena, en casa de la familia de Mordejai. Era de una familia sacerdotal. El propio Jesús, porque su abuelo Joaquín era sacerdote, con lo cual él era nieto de un sacerdote. Ahora, muchas veces hay que pensar, cuando Anás y Caifás, en connivencia con el Imperio Romano, lo va a condenar, estos sacerdotes corruptos del Templo de Jerusalén, estaban frente al nieto de un sacerdote, y ellos lo sabían. Es decir, que Jesús no era un XX que andaba por allí, era alguien que venía de una familia de, podríamos decir, de raigambre, de renombre. Y fíjate cuánta cantidad de familias sacerdotales rodean, digamos, a Jesús. José de Arimatea rodea, digamos, a la figura de Jesús. Yo cuando lo dije, sí, ya sí. Karin ya esbozó una sonrisa. Porque acá vamos a contarle a la audiencia que siempre hay como un debate entre Cari y Mario, y yo siempre trato ahí de... Algún día lo vamos a develar. Yo trato siempre de poner paños fríos en este debate, porque con Cari hay toda una tradición que siempre hablamos, que ya lo vamos a contar en el programa, de José de Arimatea llegando ¿a dónde? Al Reino Unido. Exactamente. Con lo cual, y Mario Disidente nos trae otras cuestiones. Pero bueno, pero hoy es otro tema. Ese es otro tema. Pero no. Sí sabemos la importancia de José de Arimatea en el descendimiento, él era el dueño del sepulcro, con lo cual... No solo esto, digamos, José de Arimatea, no solamente por él, fíjate que Gamaliel, que es uno de los grandes rabinos que va a aparecer en el Talmud dentro de la tradición hebrea, en los apócrifos aparece en muchos textos como el maestro de Jesús cuando era pequeño. Entonces tenés a Gamaliel, que va a ser el profesor de San Pablo luego, apareciendo en los apócrifos como profesor. Y Gamaliel era nieto de Hillel, uno de los grandes rabinos del siglo I a.C. Como puedes ver, Jesús se rodea de alguna forma de cierta élite sacerdotal. No es que nació como nació en una cuevita, entonces el hombre no vino de ninguna parte. Venía de la dinastía de David, de un abuelo que dicen los apócrifos tenía miles de cabezas de ganado. Uno de los apócrifos habla que creo que tenías casi 6.000 cabezas de ganado, un hombre muy rico. Entonces lo primero que hay que establecer es que Yoshua tenía cierta influencia en lo que se llamarían las familias sacerdotales. Probablemente familias sacerdotales o también pensadores que provenían más del fariseísmo que del mundo saduceo, porque sabemos que los saduceos eran personalidades muy corruptas en aquella época unidas al Imperio Romano y que indudablemente ni creían en el Mesías ni querían que Israel se salvara del Imperio Romano, porque ellos eran aliados. Por tanto, ¿qué tenemos ahí? Claramente que los saduceos, el sacerdocio, estaba en contra, digamos, de cualquier proclamación mesiánica. Por otra parte, lo que hacía el Imperio Romano y el sacerdocio era siempre terminar con el Mesías antes que levantara al pueblo de Israel. Y fíjate lo curioso, y que estamos hablando de este momento luego de la resurrección, porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, cuando Jesús resucita, hay una sola pregunta que le realizan los apóstoles luego de resucitado. Y esa sola pregunta hay que como mirarla con pinzas y hacer un análisis profundo de esta pregunta. Porque los apóstoles dicen, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel?
Es decir, ellos seguían pensando que ahí iba a haber una revolución militar. Y el pobre hombre venía y dice, esto no, yo no vine, digamos, para esto. Mi reino es de los cielos. En realidad, Yoshua de Nazaret, yo te diría que fue incomprendido en su época, incomprendido en todas las épocas y todavía incomprendido hoy. Es decir, yo creo, sigo pensando que su idea del reino de Dios, yo creo que le era muy difusa a todo el mundo y que quizás ya pertenece, digamos, a otro programa, pertenece mucho más a la mística, y lo que él pretendía era un cambio de conciencia y un cambio de conducta, y no ninguna organización eclesiástica, ninguna organización política. De esto estamos muy lejos. Sí, sí. Ahora, ¿Puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Que creo que para el público en general va a venir muy bien hablar este tema. Cuando Jesús es crucificado, es enviado a la crucifixión, ¿quién es real? Porque hay siempre un debate, ¿quién define que Jesús tenga que ser crucificado? Hay mucha gente que dice, bueno, los judíos crucificaron a Jesús. Y otros dicen, no, los romanos fueron. Bueno, desde una perspectiva histórica, ¿fue el Sanedrín? ¿Fue el Imperio Romano? Bueno, en principio no se puede generalizar porque había en el Imperio Romano casi 120 millones de habitantes y los que decidieron fue Poncio Pilatos y el gobierno. Así que decir los romanos en forma generalizada no se puede acusar a 120 millones de romanos. Así que lo que hay que ver es qué romanos con Poncio Pilatos. Y luego lo mismo que judíos, ¿no? Se dice los judíos, había 5 millones de judíos que no se enteraron de lo que estaba pasando. Entonces, lo que habría que hacer es no generalizar ni judíos ni romanos. Lo que había es 2 o 3 sacerdotes corruptos en connivencia con Poncio Pilatos y las autoridades romanas que ocupaban Judea, que a ambos, ambos grupos les convenía terminar no solamente con la posibilidad de que Jesús sea el Mesías, sino con todo Mesías que pudiera levantar al pueblo de Israel. Es decir, que en realidad, si el pueblo de Israel se levantaba contra Roma, era un problema político que Roma lo tenía que terminar. Y no por Jesús en particular, vuelvo a reiterar, sino por todos los posibles mesías que se iban levantando. Entonces, ¿dónde estaría la responsabilidad, de alguna forma, de la crucifixión? Y claramente, en sacerdotes corruptos que ni convocaron al Sanedrín. Acá también hay que decir algo, ¿no? Porque mucha gente también habla del Sanedrín como el Sanedrín culpable. En el pueblo de Israel, cuando un Sanedrín tenía que, de alguna manera, operar en forma normal, se tenía que convocar a los 70 miembros con uno, son 71, uno es el sumo sacerdote. Estaban en Pesaj, en la Pascua hebrea, en la fiesta no se convocó al Sanedrín, y si se hubiera convocado al Sanedrín de emergencia, era 1/3 de los miembros del Sanedrín, es decir, 23. Tampoco se convocó al Sanedrín de emergencia. ¿Qué es lo que pasó aquí? Anás y Caifás veían algún revoltoso, ni se convocó al Sanedrín ordinario ni al Sanedrín de emergencia, lo tomaron, lo llevaron a la propia casa de Caifás, que hoy es la iglesia de Galicantus, ¿te acuerdas que estuvimos por ahí? Sí. Que es donde Pedro lo negó 3 veces, y ahí hay, que todavía hoy se puede visitar esta iglesia, lo que se llaman las celdas particulares que tenía Caifás en su casa. Es decir, esto era ilegal bajo la ley judía, totalmente ilegal. Es decir, una ilegalidad total, todo el proceso. Es decir, no hubo proceso del Sanedrín. Lo que hubo es 2 personas o 3 corruptas del Sanedrín que en medio de la fiesta no convocaron a ningún tipo de Sanedrín, ni el ordinario ni el extraordinario. Esto es una ilegalidad total. Una ilegalidad que era muy normal por la corrupción que tenían estos sacerdotes en connivencia con el Imperio Romano. Luego ellos no lo podían ejecutar porque era una ejecución política, dado que en realidad la ejecución tenía que ser romana, porque de alguna forma alguien que se declarara Mesías era como un rey que estaba como compitiendo con el emperador. Por tanto, ¿dónde está la acusación? Arriba de la cruz cuando dice Inri, Yeshua de Nazaret, Rex Yehudeorum, rey de los judíos. Es decir, que no lo acusan de rey de los franceses, ni rey de los escoceses, perdón por la... o rey de nada, era como rey de los judíos. Entonces, ¿por qué rey de los judíos? Porque el imperio veía políticamente que un Mesías se iba a levantar contra Roma. Ahora, estamos hablando de una cantidad grande de Mesías durante estos siglos. Exactamente. Es decir, no estamos hablando... porque también la gente piensa... contra Jesús. No, contra todos los que se levantaran... que se les ocurriera... levantar al pueblo de Israel políticamente. Quiere decir que la muerte de Jesús fue una muerte política. Luego va a venir, a mi modo de ver, un genio teológico como es San Pablo, y va a trasladar... ya sé que las Magdalenas, cuando digo un genio teológico como San Pablo, empiezan como a temblar. Sí, vos termina de
contar lo que vas a decir ahora de San Pablo, que yo tengo una pregunta para hacerte. Okay. De los dichos de San Pablo. Yo no digo nada, mejor, porque este es otro debate que tenemos bueno, pero con frecuencia. ¿Dónde está lo importante, digamos, de San Pablo? Que él, en realidad, sí lo convierte en un Mesías religioso. Es decir, le saca el contenido político que tiene. Pero en realidad, al primer grupo, digamos, de seguidores, este Mesías era totalmente político. Por eso la pregunta que se les hacen después de resucitado en Hechos 1:6. ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? Y esto no era el reino de Dios. Esto era un reino político para levantarse. ¿Cuándo te vas a levantar en armas contra el Imperio Romano? Así que, primera cuestión para todos nuestros oyentes, la muerte de Jesús fue una muerte política y en términos de la legalidad romana de un revoltoso judío que podía levantar al Imperio Romano. Luego va a venir Pablo y Pablo va a decir: ha muerto por los pecados del mundo, este es el sacrificio, y ahí se va a crear, digamos, lo que el cristiano conoce como Cristo. Por eso para el cristiano son tan importantes la carta de Pablo, porque en realidad si tú te quedas solo con el Evangelio, es un rabino que pretendía la buena conducta de la gente, punto. Exacto. La teología fundamental del cristianismo es San Pablo, que viene luego, y que no conoció a Jesús en forma directa, sino por revelación. Exactamente. Entonces, aquí lo que hay que mostrarle a la gente es, y hay que hacerlo con todo respeto, porque bueno, claro, la fe se va construyendo con 2000 años de evolución. Pero en verdad, la gran victoria teológica, en donde a este Mesías político se lo trasladó a ser un Mesías religioso, es a Pablo. Esta es el verdadero genio. El verdadero genio. Armó todo lo que hoy se conoce. Sí, pero ¿por qué lo armó Pablo? Porque Pablo quería unir a los no judíos a Israel de alguna forma, a los gentiles, a través de toda su teología. Quiere decir que si Jesús buscaba el reino de Dios, Pablo lo que buscaba es una teología que aceptara a los gentiles dentro. Son dos objetivos absolutamente diferentes. Entonces, hoy el cristiano tiene el Mesías religioso por Pablo, pero en realidad, en ese momento, en el primer momento, era un peligro político para el Imperio Romano. Y esto hay que decirlo porque están las pruebas de la situación, ¿no? Exacto. Y acá, bueno. ¿Y acá qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Y voy a entrar, vamos ya acercándonos a la resurrección. Y Pablo, justamente, dice que en realidad Jesús, al primero que se le aparece resucitado, es a Pedro. Y esto realmente llama mucho la atención. Primero porque en los evangelios canónicos todos dejan en claro que a quien Jesús se aparece primero es a María Magdalena, a esa discípula amada que se mantuvo a los pies de la cruz junto con la Madre María. Entonces, acá yo siempre respeto, obviamente, la labor que tuvo Pablo. Cada uno tuvo una labor, los apóstoles, los discípulos, desde distintas perspectivas. Pero leer en las cartas de Pablo que él diga que al primero que se le aparece es a Pedro, es por lo menos disruptivo, porque en realidad sabemos que los canónicos claramente dicen que fue a María Magdalena. Todas las referencias van a ella, y nadie en ningún lugar, ni siquiera hay apócrifos que digan que se le haya parecido a Pedro. Y vos recién mencionabas algo que es muy importante y que para mí no es menor, el hecho de que Pablo no conoció en vida a Jesús, no tuvo la oportunidad de tener un diálogo con Jesús. Con lo cual, este es un punto que a mí siempre me hace mucho ruido. Bueno, a ver, ¿qué podemos decir de esto? En primer lugar, lo que podemos decir es que ya por las investigaciones de los investigadores alemanes del siglo XIX, se sabe que una de las cartas de Pablo, la carta a los hebreos, no es de Pablo. Quiere decir que lo primero que habría que hacer es mirar con mucha lupa realmente qué escribió Pablo. Porque si ya tenemos una carta entera que hemos descubierto, se han descubierto, se ha descubierto por los investigadores alemanes de que la carta a los hebreos claramente no es de Pablo, claro, desde el punto de vista de la fe, un cristiano cuando lee la carta a los hebreos a la iglesia la atribuye a Pablo, pero a la investigación ya no. Primer punto. Segundo punto, y algo muy importante, que todo Hechos de los Apóstoles que habla sobre Pablo lo escribe Lucas. Y en consecuencia, Lucas era un seguidor de Pablo, de un Pablo que tampoco conoció a Jesús. Y lo curioso es que Lucas escribe un evangelio. Exacto. Con lo cual ya tenemos una doble distancia con respecto. Y además cosas muy extrañas que aparecen en Hechos de los Apóstoles, porque Pablo, por judío, cuando veía el hijo de madre judía, se circuncidaba, se tenía que circuncidar porque aplicaba la Torá,
Y de repente Lucas pone en el capítulo 16, porque Pablo le tenía como miedo a los judíos que había en esas regiones, por eso lo circuncidó. Es una tontería total, Pablo no le tenía miedo a nada, porque en realidad terminó, ya sabemos, en Roma, ¿no? Es decir, ejecutado como ciudadano romano. Entonces, ¿a dónde vamos? Lo primero que yo plantearía es realmente quién pudo haber puesto alguna mano en las cartas de Pablo, y hay que tener mucho cuidado en atribuirlo todo absolutamente y creer que el que escribió esa carta es el que escribió esa carta, porque hay que pensar que luego, hasta el Concilio de Nicea 325, fueron cambiando muchas cosas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de que se han insertado en el Evangelio cosas que Jesús jamás dijo. Por ejemplo, Jesús, que en el capítulo 12 de Marcos dice Shema Israel, es decir, que como rabino cree en la unidad de Dios, de repente termina el texto de Mateo de manera muy extraña cuando él dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad es del 1381, es de un concilio de Constantinopla del siglo IV. Y queda claro por las investigaciones de Pines que eso fue agregado al texto de Mateo. Entonces, claro, hoy por un cristiano lee esto y cree que Jesús declaró la Trinidad. Ahora, ¿cómo sabemos que no declaró la Trinidad? Porque el propio Jesús en Marcos declara la unidad de Dios del Shema Israel. Con lo cual, como puedes ver aquí, hay que tener para mí mucho cuidado a las interpolaciones, a lo que se le atribuye a Pablo, que todavía sospecho que no sé si es de Pablo. Estoy de acuerdo y por eso me gustaba hacerte también esta pregunta, para traer esto, porque si además entendemos todo de manera literal, y creemos que no puede haber sido tergiversado o puede haber un escrito tardío en nombre de Pablo, entonces si bien nosotros tenemos nuestras diferencias, ¿no?, con respecto a Pablo, me parecía que era bueno traer este punto también para entender que a Pablo probablemente se hayan escrito cosas en su nombre que él no haya dicho o que él no lo haya plasmado de esa manera. Pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Ay, como siempre. Vuela. La verdad es que tendríamos que tener un programa hoy de 2 horas porque hay tanto por hablar y es algo tan bello. Yo me quedo con esta frase, ¿no?, de pasar de la muerte a la vida, esta resurrección, volver a nuestra espiritualidad, a nuestro centro. Bueno, feliz. Mario, gracias. La verdad que encantadas de tenerte, un lujo, un placer, pero... Un placer, tantos temas que se pueden hablar, ¿no? Sí. Y que se pueden profundizar. No, bueno, pero yo quiero rescatar, así como Marisa, obviamente acompaño tus palabras, esto, ¿no?, de cuestionarse, de investigar, de no quedarse con lo que vemos nada más. Y en todos los ámbitos de la vida. Me parece que así empecé yo hace muchísimos años, como diciendo, a mí esto no me cierra, voy buscando y la información va llegando, y hoy por suerte tenemos personas como ambos, como ustedes, que investigan y sacan a la luz esto, ¿no? Y recordar que el Maestro Jesús, más allá de todo lo que se armó al lado, su religión era la religión del amor, y bueno, y tomar estas fechas también como una resurrección propia, una conexión con uno mismo y un despertar a una nueva etapa. Bueno, es un poco lo que queremos con Marisa transmitirles a todos los que nos escuchan. Mario, gracias. Gracias, no sé cómo decirlo ya. Un lujo tenerte acá. Y bueno, y buen regreso también, y esperamos pronto tenerte acá de nuevo. Si Dios quiere, amén. Amén. Bueno, gracias a todos los que están ahí del otro lado, felices Pascuas para todos. Exactamente, bueno, y el próximo programa, que será el viernes que viene, a las 10:30, como siempre, vamos a hablar de este lugar tan especial que se llama Rennes-le-Château, con todos sus misterios y toda... También. Volvemos a Francia, porque no nos vamos de Francia, no queremos irnos ya. Claro, ya nos queremos ir de viaje. Yo las vuelvo a Judea y se me van a Francia. Y bueno, son demasiado occidentales. Somos Magdalenas. Se me van siempre a Francia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están ahí acompañándonos, que son muchos. Gracias por todos los mensajes que no hemos ni visto. Familia, amigos, seguidores, bueno, a todos. Muchísimas gracias, un placer, muy bendecidos hoy de poder hacer este programa acá de cuerpo presente en la radio, así que bueno, gracias y hasta el próximo miércoles. Chau.